los atributos de género, los roles de género, los estereotipos de género, nos van haciendo indicaciones muy claras y muy precisas de en dónde movernos, cómo movernos, desde qué lógicas movernos, con qué nivel de poder de decisión movernos en un mundo a hombres y mujeres. La norma, la normatividad, la familia, las familias, las escuelas, los medios nos van haciendo indicaciones. Si nos acercamos a la literatura encontramos también indicaciones. Este es el prólogo de Se necesita muchacha de Ana Gutiérrez. El prólogo lo hace Elena Poniatowska. Es bellísimo, es durísimo y dice: tallar de nuevo, echar holandesa o bonamí, blanquear, tallar por tercera vez, escobetear, tallar, desempolvar, trapear, lavar, enjuagar, tallar, sacudir, guardar, acomodar. Todos los verbos de rodillas dobladas están ligados al trabajo doméstico. Y pongo un paréntesis: ¿y quién hace el trabajo doméstico? Trapear, escombrar, cargar, cocinar, acarrear, contestar el teléfono, destapar, abrir, servir, 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 hacer todo lo que los demás no quieren hacer. Estos son las cosas, los trabajos atribuidos a lo largo de la historia a las mujeres, como si no hubiera otro destino que solo este. Cuando sabemos que hay una gran diversidad y partir del concepto de diversidad nos va a poner en la lógica de entonces entender cómo y por qué se construye el género. Y lo que sabemos es que la diversidad humana es un hecho objetivo. Hay mujeres, hay hombres y hay mujeres altas y mujeres bajas, hay mujeres rubias y mujeres morenas, hay mujeres delgadas y mujeres gruesas, hay quien usa lentes y quien no usa lentes, hay viejas y hay jóvenes, hay rubias y prietas, ya lo decía. La diversidad es un hecho objetivo, ahí está, es innegable, ahí existe, ahí lo vemos. ¿Qué pasa cuando pasamos de la diversidad, y añado un nuevo concepto, a la diferencia? Lo diverso está, es un hecho objetivo. Lo diferente es una representación cognitiva de la cognición del pensamiento de lo diverso. Para que yo diga que yo soy diferente a mi amiga que es rubia, es porque hay algo que conozco y reconozco. Conozco que ella tiene la piel blanca, yo tengo la piel morena. Al representarme en mi mente esto que ocurre con lo diverso, hay blancas y oscuras, hay altas y hay bajas, hay gruesas y hay delgadas. La diferencia es esta representación del pensamiento, de la cognición de lo diverso. Hasta ahí sin problema. Bueno, yo veo, hay una realidad objetiva con lo diverso, yo puedo representarme cognitivamente lo diverso sin problema. Empiezan los problemas cuando de lo diverso a lo diferente me voy a lo desigual. ¿Por qué? Porque la desigualdad es una versión de los afectos y de los valores respecto a la diferencia. Entonces, si es morena, es menos que si es rubia. Si es hombre, es más que si es mujer. Si es mujer blanca, es más que si es mujer negra. Si es mujer joven, es mejor que ser mujer vieja. Esa es la desigualdad. Cuando le puse a la diferencia una versión de los afectos y de los valores, más, mejor, mucho mejor, peor, bonito, no bonito, ahí tenemos la desigualdad. Y entonces resulta muy importante porque lo que solo era diverso de pronto se me convierte en desigual cuando le pongo una versión afectiva y valorativa a la diferencia. Y de ahí a la discriminación tenemos el siguiente paso. Y por discriminación entendemos a cualquier manifestación del comportamiento, ya sea con la voz o con los hechos, con la conducta basada en la desigualdad. Y se discrimina por múltiples razones. Se discrimina por el color de piel, se llama racismo. Se discrimina por el sexo, se llama sexismo. Si soy hombre, si soy mujer, porque algo se valora como mejor y otro como peor. Se discrimina por edad, ay, es joven. Criminalización del rostro, se llama edadismo.
discriminar por la edad, se discrimina por la posición socioeconómica, se llama clasismo. Tiene que ver con el nivel socioeconómico. Es que es más porque tiene más dinero. ¿Quién dijo? ¿De dónde viene? Fíjense ustedes cómo se construye la desigualdad. Esta se convierte en discriminación y ese es el tema de todo lo que van a tener ustedes que ver en este curso, de todo con lo que se van a poner en contacto, cómo y cuáles y cuántos efectos tiene la discriminación, la desigualdad y los efectos que estos tienen entonces en lo cotidiano, en la vida, en el cada día. Y decía yo, una forma de discriminación se llama sexismo. ¿Qué es el sexismo? El sexismo es esto que aprendemos de una manera tan efectiva, pero tan efectiva. Cuando los niños dicen, el último es vieja, ahí hay una expresión del sexismo. Porque lo que tenemos es ser vieja, o sea, ser mujer es algo de menor categoría, es algo de menor cualidad. Las mujeres son torpes, son débiles, no corren mucho. Entonces el último es eso de peor categoría. Y en la socialización, en un proceso constante de aprendizaje en los diversos espacios donde nos movemos, lo que ocurre es que interiorizamos esos valores, interiorizamos estos atributos, roles y prácticas en función del sexo que se tiene, y entonces hasta parece que era natural. ¿Qué no que era natural que los hombres sean fuertes y las mujeres débiles? ¿A qué no es natural que los hombres sean mejores y las mujeres peores, y que los hombres sean más inteligentes y que los hombres sean los proveedores? Juntamos roles, estereotipos, prácticas y atribuciones puestos además a lo largo, aprendidos a lo largo del proceso de socialización, inferiorizados, y tenemos el sexismo. Las mujeres de menor calidad, las mujeres de menor capacidad, las mujeres sin la posibilidad de ocupar puestos, de ocupar espacios privilegiados y de mayor poder. Y esto ocurre entonces que unos desvalorizan a otros. Unos tienen el control y otros no. Unos tienen el poder se ejerce y otros no. El ejercicio del poder que pasa a veces hasta por encima de las otras personas. Y fíjense ustedes, lo diverso y lo diferente construye. Lo diverso y lo diferente construye. Lo desigual y la discriminación destruye. Voy a cruzarme un poco. Diversidad y diferencia tienen que ver con el poder para otros, para lograr cosas. Yo entiendo que tengo más estudios y que entonces puedo ser alfabetizadora y ejerzo mi poder para beneficio de los otros. Pero entiendo que hay quien no sabe leer y escribir, hay quien vive en condiciones de existencia precarias, y entonces pongo esto que sea al servicio de los otros, para y con los otros. Pero reconozco lo diverso y lo diferente. Esto permite crecer, esto construye. Diferente es cuando en lo que me baso es en lo desigual y por tanto discrimino. Ahí no hago un uso de poder para los otros, con los otros y desde cada uno de nosotros, sino hay un poder sobre los otros, un poder que somete, un poder que discrimina, un poder que inutiliza a unos porque es joven, porque es niño, porque es viejo, porque es vieja, porque es pobre, porque es de tez morena, y entonces esto no construye. Ahí lo que miramos es que se destruye desde autoestima de las personas, y entonces, pues es que soy morenita, y pues es que soy bajita, estoy pensando en pacientes mías, pues es que soy mujer. ¿Ya vieron cómo se nos juntaron entonces lo que tenía que ver con los estereotipos que me dijeron, con un ejercicio de poder que reconoce en aquel lugar, de aquel lado, la desigualdad y la desigualdad y la discriminación, que somete y que destruye las conciencias, lo humano, las personas, por el hecho de ser quien se es, diferente, diverso, y tiene efectos enormes sobre las personas, sobre su vida y sobre su existencia. Esto es algo que nos parece muy importante de señalar
porque el sexismo tiene que ver con muchos, no hay no hay una sola forma de métodos empleados para mantener las situaciones de inferioridad y de explotación y de subordinación de las personas. En el sexismo se subordina, se somete, se mantiene en condición de inferioridad a otros. Así es, así ocurre, ese es el sexismo. Y van a decir, ¿y solamente de los hombres hacia las mujeres? Depende. Híjole, tenemos ejemplos valiosísimos, impresionantes. Alguna vez en un curso que yo dictaba con maestras y con maestros de nivel preescolar en provincia, en los 31 estados de la República, tuvimos experiencias muy interesantes, testimonios muy interesantes, y alguna vez decía uno de los maestros, es que yo viví la discriminación, yo viví el sexismo. ¿Cómo viviste el sexismo? Y decía, porque cuando yo decidí que quería estudiar para maestro de preescolar, se burlaron de mí mis amigos, se burlaron de mí y me trataron de convencer a toda costa a mis papás que no lo hiciera. Me despreciaron en la escuela, que además vean cómo se llama, escuela para educadoras, como si no hubiera educadores, ¿no? Yo no tenía derecho y me maltrataban, me buleaban seguramente, no lo digo así, pero me maltrataban, me trataban en una situación de inferioridad porque había elegido una carrera propiamente femenina. ¿Por qué? Lo mismo nos dijo alguna vez en un curso un estudiante de la Escuela Nacional de Enfermeras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ser enfermero y haber elegido, no saben cuántas veces me dijeron los médicos, las médicas, que no te equivocaste y tú querías ser doctor. ¿Por qué? Porque doctor tiene mayor estatus, tiene menor estatus ser enfermera, y entonces eso es propiamente femenino. Miren ustedes cómo se juegan todos estos conceptos, y en el sexismo la discriminación cobra un lugar muy importante, de un lugar hacia el otro, de un sexo hacia el otro. Esto es el sexismo y lo tenemos que tener muy claro. Otro concepto que me parece muy importante señalarles es este que tiene que ver con los sesgos de género. ¿Cómo algo se tuerce? ¿Cómo implica que se fuercen, que se le dé la vuelta a un discurso, una práctica para favorecer a unos en detrimento de otros? Un sesgo de género es pensar esto, que solamente se puede ser enfermera porque es de menor calidad, porque va a tener menor remuneración que si eres médico, porque vas a tener menos prestigio social. Ese es un sesgo del género. Y entonces es de mujer, es de lo femenino, es de menor calidad, se jerarquiza. Esto destruye, porque hay quien pueda querer ser enfermero y hay quien pueda querer ser maestro de educación preescolar, y hay mujeres que quieran ser astronautas. ¿Por qué no? Si tienen todas las capacidades y por sus méritos si lo estudian, ¿y por qué no? Y entonces, ¿qué significa esto del género? Y aquí hay una primera apreciación que quiero presentarles y que tiene que ver con la distinción entre sexo y género. Es divina la imagen. La niñita, la del pelito largo, se está mirando abajo de sus calzones. Está viendo que hay algo distinto de lo que tiene el niñito que está boca abajo y que por ahí le sale alguito, ¿verdad? Un pene. El sexo tiene que ver, así nada más y con esta imagen, con las características físicas, biológicas, estructurales, orgánicas. El género va a tener que ver con la construcción social y cultural, abajo, y los juguetes. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Cuando hablamos de sexo hablamos de glándulas, hablamos de uretra, de colon, de pene, de testículos, de próstata. Estamos hablando de estas características, cualidades primarias y secundarias del cuerpo humano, en el caso del hombre. Estamos hablando de glándula pituitaria, de pechos, caracteres sexuales primarios, secundarios, como el caso de los pechos, o como el caso del útero, del vientre, de los ovarios, en este caso de caracteres sexuales primarios. El sexo tiene que ver, y cada vez que lo oigan y a lo largo de todo este curso, cuando hablamos de sexo hablamos de hombres y mujeres,
Tú tienes pene, eres hombre. Tú tienes vulva, vagina, tú eres mujer. Ah, muy bien. De una misma especie, en general, tenemos todos esto que nos hace hombres, que nos hace mujeres, varones o mujeres. Tiene que ver el sexo con si soy XX o XY, esto es hombre o mujer. Tiene que ver con si tengo ovarios o testículos, tiene que ver con si en términos hormonales tengo mayor circulante de progesterona o de testosterona, en el sexo genital si tengo vulva o pene. Estas diferencias biológicas entre mujeres y hombres, estas sí determinadas genéticamente, son las que nos hablan del sexo, lo biológico, lo hormonal, lo gonadal, lo genital. Esto es lo que nos habla de sexo. Culturalmente se ha relacionado sexo con sexualidad, son cosas distintas, por favor. La sexualidad no es una forma genitalizada de mirar al sexo. No tiene nada que ver, ustedes en algún momento lo van a ver. Cuando hablemos de sexo, hablamos de lo biológico. El chiste es simple pero lindo. El niño está encima de la niña y le pregunta, bueno, ya nos quitamos la ropa, ya estoy encima de ti. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que tengamos un orgasmo? Pregunta el niño, porque esto es lo que han oído, ¿verdad? Han confundido, ¿no? Sexo con sexualidad. Y dice la niña, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que ahora entiendo a mamá y sus dolores de cabeza, el otro en la cabeza de la mamá. Bueno, no, el sexo tiene que ver solo con lo biológico. Y ahora vamos a ver, nos vamos a dar un tiempito para revisar el concepto.